Amén, mis hermanos. Vamos a ir abriendo primero Proverbios capítulo 26, verso 6. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar con el primer tema, que sería los problemas paternales y el efecto que eso tiene en nuestras vidas. Nosotros vamos a ver, mis hermanos, en este tiempo un poco la importancia que Dios le dio a la familia, sobre todo en la crianza y la educación de sus hijos, y el efecto que eso trae sobre nuestras vidas. Y después de ver un poco de eso, vamos a ver cómo Cristo y su obra también hace parte de ese trabajo de restauración en esta área. Entonces, como ustedes vieron en el tema de la conferencia, de pronto yo le decía a mi esposa y a los hermanos que estábamos organizando que nuestro primer taller no va a ser muy romántico, porque uno siempre que piensa taller de parejas, uno viene con esa idea de que es una idea buena, es una idea que el Señor nos permita tener unos talleres un poco más en ese enfoque. Pero este primer taller tiene el propósito de tratar algunos asuntos que pudieron traer marcas profundas en nuestra vida. Entonces un taller más de reflexión en torno a la verdad de la palabra, y que el Señor pueda ir tratando eso, no solo como decíamos al comienzo en nuestras vidas, sino que eso también nos dé una perspectiva de lo que pueden vivir otras personas y cómo podemos ayudarlas. Y también que esto ponga una responsabilidad profunda en nuestro corazón, sobre todo en aquellos que son padres. Entonces vamos a ver el efecto negativo que tiene tal vez la mala crianza. Entonces por eso hablamos de problemas paternales, el efecto que tuvieron nuestros padres en nuestra vida. Entonces primero vamos a colocar algunos versículos para ver de dónde sacamos estas ideas y qué dice la palabra en relación a estos asuntos. Entonces Proverbios 22, 6 dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué significa esto? Proverbios, como toda la Biblia, hermanos, desde Génesis a Apocalipsis, esto no cambió en el cambio del nuevo pacto, esto antes fue confirmado. En toda la Biblia Dios le entregó la responsabilidad de la crianza de los hijos y su educación a los padres. Y esa crianza tiene unos efectos maravillosos, tanto que dice ahí que cuando eso se hace desde pequeños, ese efecto tiene hasta la vejez. O sea, un niño criado sabia y correctamente en el temor y en el amor de Dios es un niño que su vida va a ser marcada por esa crianza. Y miren hasta dónde extiende este versículo el tiempo de los efectos de esta crianza. Dice: y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, como dicen algunos comentaristas, mis queridos hermanos, Dios, porque esto lo inventó fue Dios diseñó la familia para que nosotros recibamos nuestra identidad y nuestro propósito. John MacArthur dice: en términos espirituales, recibimos la sombra de las normas éticas de nuestros padres y de nuestros abuelos, sus percepciones de lo bueno, lo malo, su sentido del deber moral y sobre todo su compromiso espiritual. Sus valores determinaron la clase de sociedad que somos. Entonces, mis queridos hermanos, hayamos tenido padres o no, hay una huella que todos ellos dejaron en nuestras vidas. Y esa huella, como dice el proverbio, nos acompaña hasta nuestra vejez. Ahora, en un sentido, esto es muy bueno, porque Dios pretendía que nuestros padres fueran una bendición para nosotros. Una bendición enseñándonos, una bendición corrigiéndonos, una bendición instruyéndonos, una bendición creando un ambiente de amor, confianza, instrucción y corrección. Nuestros padres fueron puestos para protegernos, proveernos, pero también para marcar el camino sobre el cual debíamos andar.
Y eso es algo maravilloso. El problema es que existe el pecado. Y eso que Dios quería hacer con nosotros por causa del pecado, tal vez muchos de nosotros no lo conocimos o no lo experimentamos en la medida que Dios quería, ¿sí? Nuestros padres que debían encaminarnos tal vez no hicieron la tarea que ellos debían hacer o como lo deberían hacer. Y si existe algo positivo en el pasaje, instruye al niño en su camino y no se apartará, ¿cómo podríamos interpretar este pasaje en el aspecto negativo? Si no se instruye, tal vez estás alejando a tu hijo del camino hasta su vejez. ¿Usted ve la implicación de lo negativo? Entonces vamos a ver ese efecto de las familias en nuestras vidas. Vamos a ver otro pasaje ahí en el Nuevo Testamento, Efesios 6, verso 4. Donde Pablo muestra la responsabilidad y también las consecuencias de no hacerlo. Dice ahí, Efesios 6, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este pasaje, bueno, yo a veces lo leo organizando un poco las frases para que lo entendamos un poco mejor. Yo lo leería así, lo traduciría así, o lo parafrasearía así. Vosotros, padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, para que no los provoquéis a ira. ¿Qué significa eso, hermanos? Los padres tienen un deber aquí, criar a sus hijos. ¿Cómo? Dice ahí, en disciplina y amonestación. Entonces los padres tienen que trazar el camino de sus hijos, ¿cómo? Manteniendo una relación saludable, amorosa, donde hay instrucción, donde hay amonestación, donde hay enseñanza de palabras, pero también donde hay disciplina. Ahora, cuando los padres no enseñan, no amonestan, no instruyen, no tienen una buena relación con sus hijos, sucede lo que dice al comienzo del verso. Dice que nosotros podemos provocar a ira. Ese versículo, hermanos, yo estudiándolo, yo quedé impactado un poco lo que Pablo está diciendo. Cuando un papá no educa o educa mal, cuando un papá instruye y enseña y corrige, él tiene un efecto maravilloso en la vida de sus hijos. Ahora, cuando él no lo hace de la manera correcta, él provoca a ira. ¿Qué significa ese provocar a ira? En el griego da la idea de estimularlo a la ira, de incitarlo, de lanzarlo. Entonces mira lo que está diciendo Pablo. Cuando los padres no educan ni corrigen a sus hijos con cuerdas de amor y con la sabiduría y el temor de Dios, ellos mismos pueden producir en sus hijos ira. Y miren lo que es la ira en este contexto. La ira en este contexto es ese sentimiento que es ese fuego, ese enardecimiento en el niño. Y miren lo tremendo, hermanos. Muchos padres, sin dar una correcta educación a sus hijos, en un sentido ellos mismos los estimularon. En un sentido ellos mismos despertaron. En un sentido ellos mismos entregaron a sus hijos a la ira. Y la ira, hermanos, la ira es la base de muchos pecados. Usted piense nomás en el momento que cuando usted discute con su esposa y usted se llena de ira, lo primero que usted siente es pecar. Pecar con sus palabras, pecar con actitudes, pecar haciendo esto. La ira es muchas veces la base de muchos de nuestros pecados. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que cuando no hay enseñanza en amor, cuando no hay un padre que se sienta con su hijo, le habla, lo instruye con las escrituras, él le ama, se interesa en él, cuando no hay un padre presente que lo corrige cuando ve la necesidad de él, ese muchacho al sentir la ausencia o al sentir una educación negativa,
Ese muchacho va a sentir constantemente la inclinación a la ira. Y vamos a ver que en la vida familiar y en la vida de muchos jóvenes y muchos niños, muchas de sus decisiones, muchos de los caminos que emprenden están basados en esto que Pablo está diciendo: rabia, odio, falta de amor, falta de comprensión, falta de instrucción, falta de corrección. Eso lleva al muchacho muchas veces a actuar de una manera donde la ira y todo lo que produce la ira le puede llevar a ser. Entonces, hermanos, esto es muy tremendo, ¿no? Porque una mala crianza, en vez de corregir, guardar al muchacho de su necedad, lo entrega a la necedad. Entonces muchos padres, por falta de sabiduría, por falta de temor, por falta de amor, por falta de dedicación a sus hijos, de alguna manera ellos mismos los están estimulando y los están entregando a su ira. Y pues sabemos que ya nosotros todos venimos con una naturaleza pecaminosa, pero una mala crianza como que la despierta, la estimula, lo entrega a eso. Entonces vamos a dar cuentas que muchas familias que fueron puestas para cuidar, para proteger y para guiar a sus hijos, tal vez no lo están haciendo. Y eso está produciendo ira, necedad, rebeldía o miedo, porque la ira también se manifiesta de muchas maneras. ¿Estás entendiendo la idea de estos pasajes, mis hermanos? Ahora vamos a leer otro pasaje. Proverbios 1, verso 8 y verso 9. Miren lo que va a decir. Nosotros lo vamos a volver a leer en el aspecto positivo, pero lo vamos a interpretar también en el aspecto negativo. Proverbios 1, 8 y 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desperdicies o no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Salomón le está diciendo a su hijo: hijo, oye la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. El hijo de Salomón tenía un padre que se preocupaba espiritualmente por su hijo, lo instruía, estaba con él, lo enseñaba, oraba con él. Y seguramente la madre de aquel hijo también estaba involucrada en esa crianza, en esa instrucción. Entonces había un ambiente de amor sano, bueno, el cual Dios diseñó para afectar la vida de este joven que llegaría a ser rey. Ahora, hermanos, miren lo que eso conlleva. Dice ahí que cuando hay una instrucción y una dirección de los padres, eso es algo maravilloso para la vida del muchacho, porque dice ahí: porque adorno de gracia serán a tu cabeza. O sea, la instrucción hermosea la vida de una persona, es un adorno, es gracia. Y dice: y collares a tu cuello. ¿Sí? Vuelve a dar la idea de algo que cargamos, pero que cargamos con el propósito de embellecernos. Usted cuando ve una persona con un collar, con una joya, es algo que le da belleza, le adorna, ¿sí? Entonces la enseñanza, hermano, y la instrucción de los padres tiene ese efecto. Adorna nuestra vida, la embellece, nos coloca sobre sí asuntos maravillosos, asuntos dignos, honrosos. Recibimos de nuestros padres su ejemplo, su carácter, su moral, su visión de la vida. Y eso, cuando ellos nos lo instruyen en un ambiente de amor y de corrección, como dice Efesios, eso es glorioso. Ahora, hermanos, pensemos en la parte negativa. Cuando yo no tengo un padre que me enseña, sino tengo un padre violento que me golpea. Cuando yo no tengo un padre que me instruye, sino tengo un padre iracundo. Cuando yo no tengo un padre que me enseña y me corrige, sino tengo un padre ausente. Cuando yo no tengo un padre que es ejemplo de valores, sino lo contrario. Entonces, en vez de recibir un adorno o una belleza de mis padres, lo que recibo son heridas. Heridas profundas de la persona que debió cuidarme y enseñarme.
Entonces podríamos cambiar el versículo para entenderlo de la manera negativa. Por ejemplo, hablando a un hijo que no recibió la instrucción, la enseñanza de un hombre y una mujer en el hogar como sus padres. Podríamos decir así: oye, hijo mío, y olvida el mal ejemplo de tu padre, y no atiendas al maltrato de tu madre, porque si no, heridas de tristeza serán en tu cabeza y traumas colgados en tu cuello. Miren lo tremendo, hermanos. Mi padre puede embellecer mi vida, me puede adornar, puede tener un efecto glorioso en mi vida. Pero ¿qué sucede cuando mi padre, como lo vamos a ver ahora, fue ausente? ¿Qué sucede cuando mi padre fue un mal ejemplo? ¿Qué sucede cuando mi padre fue violento? ¿Qué sucede cuando mi madre fue una mujer maltratadora, iracunda? Entonces yo tal vez no voy a tener adornos, sino que voy a tener heridas. Y recuerde la idea del collar. ¿Qué es un collar? Algo que cargamos. La instrucción, el buen ejemplo, el amor, es algo que muchas veces nosotros cargamos. Pero también lo es lo contrario. Hermanos, nosotros somos en muchos sentidos lo que vimos, aprendimos y recibimos en nuestros hogares. O somos lo que no recibimos, lo que no aprendimos en nuestros hogares. Y recuerde que Dios diseñó la familia para esto. O sea que en esencia lo que más puede afectar nuestra vida es nuestra vida familiar. Por lo menos los primeros 20 años de nuestra vida. Entonces nos encontramos que interpretando en este pasaje, muchos hijos pueden cargar con las heridas y las marcas o las huellas de una paternidad ausente o una paternidad destructiva. Y ahí es donde entender estas verdades a la luz de Dios nos puede traer sanidad. Ahí es donde entender estas verdades a la luz de Dios puede darnos a entender por qué soy así a veces. ¿Por qué reacciono en ciertas circunstancias de cierta manera? ¿Por qué tengo miedo al compromiso? ¿O por qué soy violento con mis hijos? Muchas veces eso es el resultado, la cosecha de lo que sembraron nuestros padres en nuestra vida. Lo hayan hecho con sabiduría, lo hayan hecho a propósito. En este momento no estamos para pesar esas cosas. Lo que estamos es aquí para entender a la luz de la palabra la importancia de estos asuntos. Amén. Entonces, hermanos, viendo ya un poco tanto el aspecto positivo como el negativo, que es el que nos reúne en esencia para tratar este primer tema, vamos a ver 3 tipos de padres que fueron destructivos y que son destructivos para la vida y para la crianza de un hijo. El hermano Colin Brown, en un libro que se llama Problemas Paternales, él describe 3 tipos de padres muy destructivos en relación a lo que estamos hablando. Y él dice: hay un perfil de padre que inevitablemente va a dañar a sus hijos. El primero que él describe es el padre ausente. El segundo es el padre abusador o violento. Y el tercero es el padre adicto. Esos 3 tipos de padres, hermanos, son padres que generalmente son padres destructivos. Sí o sí ellos dejan un efecto negativo en la vida de sus hijos. Recuerde, ausente, violento o adicto. ¿Sí? Ahora, hermanos, con esto que vamos a hablar hoy no quiere decir que todos nuestros problemas y pecados están ligados a nuestros padres. No necesariamente. Tampoco quiere decir que todos los que tuvieron este tipo de padres fueron afectados de la misma manera. A veces usted tiene una familia donde son 7 hijos que tuvieron los mismos padres y 6 fueron dañados y 1 no está así, ¿cierto?
Entonces, no necesariamente todos los hijos que tuvieron estas situaciones fueron afectados de la misma manera. Pero eso no niega el impacto que este tipo de padres tienen en la vida de las personas. Y pues como nuestro propósito es tratar este asunto hoy, debemos considerarlo. Entonces el primer tipo de padres, hermano, el padre ausente. Hermanos, recuerde que cuando Dios diseña la familia, el diseño de Dios es perfecto. Y el diseño de Dios es varón y hembra. Y se unirán y serán una sola carne y ellos se van a multiplicar y ellos van a cumplir el propósito de la tierra. Entonces, inevitablemente en la crianza de un hijo, si usted quita esas fichas o altera esas fichas, usted va a tener un resultado. Entonces, cuando hablamos de un padre ausente, eso, aunque él no esté, ya él es responsable de una responsabilidad que tenía y que no cumplió, y que esos efectos se van a ver marcados sobre todo en la crianza de sus hijos. Entonces nosotros entendemos, hermanos, que la crianza en el hogar incluye un padre confiable y una madre cariñosa presente. Esas dos fichas están en el diseño de la familia de Dios para el hombre. Entonces, si usted quita a la mamá o quita al papá, usted va a tener resultados que no son el plan original. Es como un carro. El carro funciona con un motor, el motor tiene ciertas partes. Si usted dice, yo le voy a quitar el carburador al carro, yo le voy a quitar el sistema de inyección al carro, yo le voy a quitar los frenos al carro, usted está alterando ¿el qué? Diseño. Y el asunto no va a funcionar bien, por lo menos no por mucho tiempo. ¿Cierto, hermanos? Entonces, cuando la familia, hermano, es afectada en su diseño, papá y mamá, y peor aún, como nuestra generación quiere hacer, dos papás o dos mamás, o peor, o otras dinámicas, por ejemplo, papá y madrastra. Ya usted está alterando sí o sí el diseño original. Y sí o sí usted va a tener un efecto. Un efecto que muchas veces no es el efecto que Dios desea. Hay asuntos, hermanos, en cuestiones de familia, los asuntos son, como podríamos decirlo, inalterables. Usted cambia ahí la fórmula y sí o sí usted va a tener consecuencias negativas, circunstancias con las que va a sufrir. Entonces, primero el papá ausente. Sea ausente porque murió, sea ausente porque abandonó, sea ausente porque se divorció, o sea ausente porque trabajó mucho. Es un padre que ausente. Entonces, cuando usted quita la figura de cuidado, de enseñanza, de instrucción de un padre, usted ya tiene un vacío enorme. Y ese vacío sí o sí se llena. Entonces el muchacho va a encontrar esa figura paternal en sus amigos del colegio, en sus amigos del barrio, en las estrellas, en las celebridades que ven en la televisión, en la música. Él va a buscar llenar ese vacío en alguna parte, en un tío, en un primo, porque es una necesidad ¿qué? Natural. Entonces, un padre ausente, hermanos, como decíamos, sea por trabajo, sea por divorcio, sea ya un padre ausente, ya es una problemática en el hogar. Uno se da cuenta, hermanos, a veces uno tiene hermanas en la iglesia o hermanos, viudos o padres de cabeza de hogar o madres. Por más que ellos se esfuercen en instruir a sus hijos, usted ve una necesidad en el corazón de esos muchachos. Y usted ve lo que estábamos viendo ahorita. Cuando no está la figura completa, cumpliendo la labor completa, ¿qué sucede? Los hijos son producidos ¿a qué? A ira. Entonces usted encuentra rebeldía, usted encuentra necedad, usted encuentra obstinación. Aunque la mamá ora con él, lo lleva a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la familia de una manera, hermanos. Y claro que con lo que estamos diciendo no negamos, eso lo vamos a ver más adelante, la gracia y el poder del evangelio.
Pero normalmente usted quítele esta pieza a un hogar y usted va a encontrarse problema de crianza en los hijos. Problemas de todo tipo. El muchacho que llega al matrimonio le cuesta comunicarse. ¿Por qué? Porque no tuvo un papá que le hablara, que le mantuviera una relación constante, que lo enseñara y lo instruyera. Él creció con ese vacío y por inclinación a la formación que él tuvo, él le cuesta hablar, le cuesta comunicarse, le cuesta relacionarse con su esposa y con sus hijos. ¿Sí? Le cuesta la figura de autoridad porque él nunca percibió esa figura de autoridad en su casa. No había un papá que lo instruía, lo corregía y le daba ejemplo. Entonces, cuando él se encuentra con figuras de autoridad, naturalmente él va a esquivarlas y él va a evitarlas. A veces hemos tenido esa situación, hermano, pero le hemos hablado, le hemos aconsejado, le hemos esto y uno se pone a sentar. Pareciera que uno estuviera... Y usted encuentra siempre figuras así. Crianza sin autoridades paternales claras en el hogar. Entonces, un padre ausente, hermanos, genera ya una problemática en el hogar. ¿Sí? Genera unos vacíos, unas necesidades que Dios había diseñado al hombre para que él estuviera cumpliéndolas. Y es tremendo, hermanos, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el 50% de las familias corresponde a segundas uniones. Quiere decir que el 50% de las familias en Estados Unidos, los papás que están criando a los hijos, en un sentido no son los papás. ¿Ya ve usted una problemática en eso? Por eso el ataque infernal del diablo contra la familia, contra el matrimonio. Porque una vez usted desestabiliza la familia, usted está dañando la generación que viene, sí o sí. Tremendo, ¿no les parece esto, hermanos? Entender estas cosas, hermano, para nosotros nos abre el entendimiento, nos lleva a ver un poco en perspectiva más amplia las situaciones, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro, ¿no, hermanos? Entonces tenemos una generación, hermanos, que está siendo criada por personas que no son sus padres biológicos y en muchos casos donde hay una ausencia total de supervisión y cuidado. Yo leía un artículo donde los mismos gobiernos están preocupados por la gran cantidad de niños que están siendo criados solos en el hogar. Criados por una abuela, criados por un vecino o solos. Eso ya, hermanos, eso ya es una dinámica anormal. Ausencia de padre y de madre. Hermano, eso en la crianza de un hijo sí o sí va a tener unos efectos negativos en el carácter, en la parte moral. Recuerde que eso despierta ¿a qué? A ira. Eso despierta la necedad. Eso es al muchacho sin frenos morales. Por eso usted se encuentra tantas dinámicas problemáticas en la juventud y en los niños de nuestros días, generalmente por la ausencia de padres. Hay estadísticas, hermanos. Yo no quise traer mucha estadística porque también el tema se me va a alargar mucho, pero hay estadísticas de la población carcelaria, de la población pandillera y de la población drogadicta. El porcentaje es casi de un 85 al 90% de ausencia paternal. O sea, usted ve el vínculo, ¿no? Jóvenes que no tuvieron las dos figuras, papá y mamá, claras, generalmente ellos son entregados a conductas, pecados, una vida desordenada y desenfrenada, porque los que estaban para guardarlos en ese camino, ¿quiénes eran? Los padres. Entonces, hermanos, en un sentido, cuando yo no tuve la oportunidad de tener esa figura paterna y materna completa, cumpliendo la función que había cumplido en mi hogar, desde mi crianza, desde mi niñez, eso sí o sí debió haber tenido unos efectos en mi vida. Claro, muchos de nosotros ya pasamos por eso porque nuestra experiencia con Cristo hace un cambio, ¿no? Pero recuerde que no solo estamos hablando de nosotros, estamos hablando de las personas que llegan y estamos hablando de nuestra responsabilidad como padres. Así que si usted es un papá y usted es una mamá, tome en serio su lugar en la familia, hermano. Porque su presencia y el cumplir adecuada y sabiamente su rol como esposo, su rol como mamá presente en el hogar es vital para lo que van a hacer esos muchachos en el futuro. Porque así la enseña la Biblia. Amén.
Segundo tipo de padres, hermano. El primero es el ausente. El segundo que describe nuestro hermano Colin Brown es el padre abusador o violento. La Biblia enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Se ha leído ese proverbio, hermano? Y el que ama comerá de sus frutos. Cuando hablamos de un padre o una madre violenta, hermanos, no estamos hablando necesariamente de un asunto físico. Aquí Proverbios nos dice que las palabras, hermanos, tienen poder para dar vida o para dar muerte. Y eso no es lo de confesión positiva que se enseña en algunas iglesias. La verdad de ese pasaje es que nosotros podemos ser personas que amemos, enseñemos, instruyamos con nuestras palabras, pero también podemos ser personas agresivas con nuestras palabras, violentas, ofensivas. Podemos ser personas que maltratemos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros con nuestras palabras. Entonces, un padre que es muy destructivo en la formación de la identidad, el carácter y el propósito de sus hijos es el padre violento con sus palabras. La madre violenta con sus palabras. ¿Violento en qué sentido? Es ese maltrato verbal, es ese padre que humilla con las palabras, ese padre que denigra, ese padre que no da un golpe con la mano, pero da golpes con la lengua. ¿Sí? Ese padre que siempre está insultando a sus hijos, amenazando a sus hijos, humillando a sus hijos. Ese padre sí o sí tiene un efecto en el carácter de sus hijos. O los hijos, como por un lado, porque la ira se manifiesta así, con un temor profundo que retrae, o con una ira que se manifiesta en rebelión en algún momento en la vida. Entonces, todo papá que es violento, que es agresivo con sus hijos, sí o sí él está marcando, dejando huellas, colgando algo en el cuello de sus hijos. A veces uno se encuentra, hermanos, que esto no es psicología, pero es cierto. Hay gente que tiene un problema de autoestima gravísimo. No confían en lo que pueden hacer, no confían que tienen virtudes, no confían que pueden emprender, no confían ni en Dios. ¿Y por qué? Porque tuvieron un papá que le decía, usted no puede, usted es un inútil. Usted es un tonto, ¿no? Es que es bruto, ¿qué? Y la persona crece con eso. Ese papá violento, hermano, ese papá agresivo, es muy destructivo en la vida de la formación de un hijo. ¿Sí? O el hijo crece acomplejado o el hijo crece rebelado. ¿Sí? El hijo crece con temores, con miedos. ¿Sí? Entonces, padre violento, claro, verbal y físicamente. Todavía peor, abuso físico en el hogar todavía es mayor en su impacto. Ahora, hermanos, no necesariamente cuando hablamos abuso físico, abuso verbal en un hogar por un padre, no necesariamente quiere decir que el padre lo hacía directamente hacia el hijo. Los estudios muestran que solo el hijo contemplar la situación entre el papá y la mamá, eso ya tiene un efecto en su vida. Eso ya genera ansiedad, eso ya genera temor. Por eso los niños salen llorando. ¿Usted no ha visto la escena que están los papás en pleno conflicto y los que entran en crisis son los hijos? Porque las huellas, el impacto de una vida, de un carácter no tratado, un padre violento, un padre agresivo, tiene un efecto tremendo en la vida de los hijos. Los estudios hablan de aislamiento, bajo autoestima, ansiedad, depresión, sentimiento de culpa y en algunos casos ciclos de abuso. Si la niña vio siempre a su mamá ser así, contenciosa, gritona, eso prácticamente es como algo instantáneo que cuando lleguen los momentos familiares de depresión, eso va a salir. Eso se vuelven ciclos, eso se vuelven conductas. Él aprendió a resolver los problemas como los resolvía el papá. ¿Usted no ha visto eso que usted termina, cuando le está enseñando matemáticas a su hijo, usted termina hablándole a su hijo de la misma manera que le hablaba a su mamá? Golpeándolo de la misma manera que le hablaba a su mamá. Entonces, muchas veces sin darnos cuenta, tenemos la tendencia a repetir conductas, prácticas,
Recuerde el collar, hermano. Recuerde las heridas. Entonces, sí o sí, el padre ausente o el padre violento va a tener un efecto en la vida de sus hijos y de sus hijas. Entre la violencia, hermanos, también se incluye la violencia sexual. Tal vez ahorita en el próximo tema vamos a hablar un poco más de eso. Padres que en vez de cuidar, expusieron y tal vez hasta dañaron a sus hijos en esa área. Ahora piense que su padre fue puesto, su madre fue puesta por Dios para que ella fuera el ejemplo de las virtudes y se lo enseñara y lo corrigiera. ¿Qué produce cuando no encontramos eso? Bueno, ya lo estamos mencionando. El tercer tipo de padres problemáticos en la vida de un hombre o de una familia, el padre adicto. El padre adicto. El padre alcohólico, el padre drogadicto, el padre entregado a los juegos, a las apuestas, padre adicto, en la adicción que sea. Yo una vez estaba en una ciudad donde, hermano, los hombres, era así el barrio, usted pasaba y todos los hombres jugando dominó. Ese era su vicio, esa era su adicción. De mañana hasta la noche, perdiendo su dinero, su tiempo en el dominó. Hay muchos tipos de adicciones. Ya de por sí, hermano, una adicción ya es un problema para una persona, ¿no? Pero más para una persona que es papá. Los efectos, hermanos, de una vida de adicción del progenitor sobre sus hijos son muchos. Comenzando que una persona adicta siempre va a tener problemas económicos, ¿no, hermano? Siempre va a faltar la comida, siempre va a faltar lo de los servicios, siempre. La persona adicta de por sí ella no va a poder cumplir con sus responsabilidades. ¿Sí? Es algo inevitable. ¿Sí? Pero además eso trae una desestabilidad a la familia. ¿Sí? Un padre alcohólico, un padre drogadicto, un padre esclavo al casino, a las apuestas. Es un padre que él no va a poder cumplir su rol. Él no va a poder ser una figura ejemplar. Él no va a instruir, él no va a poder orar con sus hijos, ¿cierto, hermanos? Y si lo hace, sus hijos no van a aceptar su oración y su instrucción por el mal ejemplo que él da. Inevitablemente el corazón del muchacho va a estar cerrado a esa realidad. Entonces, generalmente los efectos de una paternidad así, de ese corte, va a ser que los hijos van a tener un rechazo profundo a la autoridad. Porque la autoridad en su casa no es una autoridad ejemplar. Inmediatamente los hijos van a sentir rechazo a la autoridad de él, vergüenza. ¿Sí? Vergüenza. Muchas veces eso está asociado a comportamientos agresivos, patrones de conducta. Entonces, un padre, hermanos, en esa situación, hermano, es alguien que, como dice Proverbios, trae ay para su vida. Ay del hombre que es entregado al vino, a embriagarse. Esos ay son muchos. Y sobre todo en la vida de hijos. Yo no sé si pueden existir, seguramente, hermanos. Hablábamos con mi esposa que en un grupo de 100 personas, más de uno estará pensando en su papá. Más de uno estará pensando en su mamá. Hermano, y nada más trágico vivir con un papá que llega borracho a golpear, a gritar. ¿Sí? Que llega borracho y se ensucia, que hay que buscarlo en la cantina. Que tienen miedo los hijos de que llegó la quincena y la bajar en el casino. Eso es algo terrible, hermano. Eso trae unas dinámicas familiares muy destructivas. Entonces volvemos a un comentario que hace nuestro hermano en el libro. Si las primeras autoridades humanas en nuestras vidas fueron ausentes, abusivas o adictas, es posible que esto haya causado cosas en nosotros. Mire lo que dice el hermano, que cuando nos hacemos jóvenes se vuelven mayores y que cuando llegamos a la adultez generalmente no desaparecen. Tremendo, ¿no? Porque a veces uno piensa que
eso que sucedió, eso que se sembró. Cuando uno estudia crianza, hijo, hermanos, hay unas edades y hay unas experiencias que son muy importantes en la vida de nuestros hijos, en un sentido positivo, pero también nosotros vemos esto en un sentido negativo. Ahora, después de ver una problemática muy real, hermanos, vamos a ver qué dice el Evangelio en relación a esto, porque no queremos tampoco quedarnos ahí. ¿Sí? Queremos ver qué dice la palabra y cómo podemos tratar estos asuntos a la luz de la Escritura. Entonces, lo primero que vamos a ver es el efecto del Evangelio en hijos que vivieron esto. Porque gracias a Dios, Dios tiene una manera de salvarnos, de sanarnos, de restaurarnos. Y eso, más que un asunto, hermanos, que deba de alguna manera llevarnos a temer, entender estas cosas nos va a mostrar cómo Dios nos puede salvar de esto. Entonces vamos a ir a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36. Vamos a leer un poco cómo Dios trata con vidas que lleguen así. Ahora recuerden, hermanos, que posiblemente en un sentido estamos viendo cosas que tal vez nosotros vivimos. Y que tal vez cosas que son para nosotros ya cosas del pasado. Muchos de nosotros tal vez vivimos algunas de las cosas que se mencionaron o peores. Pero al conocer a Cristo eso quedó en un asunto del pasado. Ya hubo una transformación. Ahora hay una enseñanza de todo eso que vivimos. Otros tal vez estamos recibiendo personas en la iglesia. O tal vez estamos evangelizando. O tal vez estamos en casos de consejería, ¿sí? Entonces vamos a darnos cuenta que este asunto va a ser muy práctico en relación al cuidado que vamos a tener de otras personas en la iglesia. Y otros, como volvíamos al comienzo, están criando hijos. Y esto debe ser un llamado. Yo decía, hermano, este tema es muy para los padres de la iglesia. El efecto que vamos a tener en la vida de nuestros hijos es un asunto serio. Y Dios nos va a pedir cuentas de eso. Entonces, ¿cómo Dios? Porque el Evangelio es un Evangelio que se debe enseñar a toda criatura. ¿Cómo el Evangelio trata esto? Claro que, hermanos, el Evangelio es mucho más amplio. El Evangelio es tan precioso. Nosotros no necesitamos hacer una terapia de psicología para tratar estos asuntos, porque la Biblia los trata, hermanos. De muchas maneras los trata. Entonces vamos a entender cómo Dios obra primeramente con el Evangelio de manera general en todos. Y si usted está de pronto por primera vez escuchando la palabra, usted dice, mi papá era así, y mi mamá era así, y yo soy así. ¿Sí? Yo viví eso, andé por ese camino, yo sé lo que el hermano está diciendo allá, yo lo experimenté, lloré, sufrí, lo viví. Bueno, hay un mensaje del Evangelio para nosotros que hemos vivido, que hemos pasado por esos tristes caminos, que hemos sufrido por nuestro pecado, pero también por el pecado de nuestros padres, que hemos sufrido los efectos de una crianza donde no había Biblia, donde no había oración, donde no había temor de Dios, donde no habían padres comprometidos. Muchos tuvimos eso, pero gracias a Dios Cristo nos dio vida, ¿no, hermanos? Cuando estábamos muertos, y muertos incluye todo esto. Por eso cuando Jesús pasaba y veía las multitudes como lo vamos a leer ahorita, Él tenía compasión porque Él sabía que eran como ovejas desamparadas. Y la idea del griego no es como una oveja que ha sido abandonada, sino es una oveja que ha sido herida, golpeada, maltratada. Una oveja que está dañada. Entonces cuando Él veía las multitudes, Él sabía, hermanos, y ahí podemos comenzar. Dios sabe cómo llegamos a Él. Dios sabe qué vivimos y qué no vivimos. Dios conocía a mis papás, a mi mamá, conocía el ambiente familiar en el cual fui creado. Nada de eso se escapó de su propósito. Aunque ellos no cumplieran el propósito como Dios lo quería, Dios sí sabía que eso iba a suceder. Y en un momento determinado, Él trajo el Evangelio a nuestra vida, ¿no? Y nos dio vida, como dice Pablo, cuando estábamos muertos. ¿Qué significa que nos dio vida? Miren lo que dice aquí Ezequiel. Dice Ezequiel 36, verso 25 en adelante. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este pasaje es una profecía acerca de lo que iba a ser el evangelio en el nuevo pacto. Y esa profecía hablaba de cosas que Dios iba a hacer, porque Dios sabía, hermanos, que el hombre en sus responsabilidades iba a fracasar. Adán fracasó, nuestros padres fracasaron y muchos de nosotros también fracasamos. Y en nuestro pecado, en nuestras locuras, terminamos así, llenos de suciedad, llenos de ídolos y con corazones duros. ¿Sí? Porque recuerde, hermano, una buena crianza hace del hijo un corazón de carne, un corazón sabio, un corazón temeroso, un corazón que va a amar a Dios, va a seguir el camino de Dios. Pero una mala crianza, hermano, endurece al muchacho, lo lleva a la ira, lo lleva a la necedad, lo lleva a la rebeldía. Pero miren lo que Dios promete hacer, dice ahí en el verso 26, os daré corazón nuevo. O sea que nosotros veníamos con ese corazón cargando los collares que no eran adornos de nuestra vida. El efecto del pecado de nuestros padres, la falta de temor y también el efecto de nuestros propios pecados hacían que nuestro corazón estuviera endurecido. Y la idea de un corazón endurecido es un corazón insensible, un corazón lleno de odio, lleno de rencor, lleno de amargura, lleno de pecado. Y aquí nos muestra que el evangelio, hermanos, en un sentido es una transformación de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mi corazón en un sentido está enfermo y muerto y necesitamos un cambio de corazón, un trasplante. Cuando una persona comienza a predicarse el evangelio, Dios no espera que ella mejore, Dios espera cambiarla. Y lo que espera Dios cambiar es ese corazón duro, enfermo, heredado, que tenemos, herido. Entonces, para ese cambio de corazón, ¿qué necesitamos? El verso anterior dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Aquí nos vamos a dar cuenta la importancia de la predicación del evangelio, hermanos. En la medida que nosotros comenzamos a predicar el evangelio y predicar la palabra, el agua del evangelio va a correr. ¿Y eso qué va a causar? Dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Entonces, en la medida que comienza a predicarse el evangelio comienza a correr, comenzamos a ser limpios. ¿Por qué, hermanos? Porque el evangelio tiene, en lo que estamos tratando el día de hoy, cosas muy importantes. Primero, el evangelio nos muestra a Dios nuestro Padre. ¿Qué significa eso, hermanos? Nosotros generalmente crecimos con una idea desfigurada de lo que son nuestros padres. Y esa idea tiene que restaurarse y el evangelio me muestra quién es Dios, su amor, su carácter, su bondad. Y no solo eso, me muestra que me amó tanto que envió a su Hijo. Y cuando yo comienzo a ver a Cristo con todo su amor, con toda su gracia, con el deseo de transformarme, yo voy a comenzar a ser limpio. Limpio de ideas, pensamientos, patrones, pecados que antes eran una marca evidente en mi vida. Entonces el evangelio comienza a traer una transformación, una limpieza primero y después una transformación interna. Y eso es algo importante, hermanos. Todos, hasta los que tuvieron buenos padres. Porque como decíamos, no todos caminamos por un mal camino por causa de nuestros padres. Algunos escuchando esto dirán, yo no tengo memoria de un mal padre. Hermano John McDowell, él cuenta su experiencia, hermano, una experiencia triste con sus padres. Él después escribe un libro sobre paternidad. Dieguito me estaba comentando un poco del libro. Y él, al final del libro, hermanos, él pone a hacer a sus hijos la recomendación del libro. Y una de sus hijas le dice, hermano, le dice a su papá, yo no puedo saber lo que es tener un mal padre, porque nunca lo tuve. Hablando de John McDowell.
Pero doy gracias al Señor por el padre que fuiste, porque nunca conocí un padre malo. Me da mucha tristeza que hayas tenido un padre malo. Y lo que ella decía de su papá y lo que pensaba acerca de él, le da tristeza que él sí tuvo un padre malo. Pero muchos de nosotros, hermanos, no tuvimos un padre malo. Tuvimos un padre presente que nos amó, nos cuidó, nos enseñó. Una madre en el hogar que se dedicó. Y eso es una bendición. Pero a pesar de eso, el pecado es el pecado en todos. Ahora, esto que estamos tratando tiene unas marcas muy particulares, sobre todo con lo que vamos a ver en la familia, hermanos. Por eso estamos por ahí. Pero todos necesitábamos un cambio de corazón. Una sanación, no una sanación, un cambio. Donde se elimine totalmente lo viejo y se ponga ¿qué? Un corazón nuevo. O sea que en Cristo, en el Evangelio, Dios puede hacer todas las cosas ¿qué? Nuevas. Por eso muchos aún pueden estar recordando estas cosas ya sin sentir tristeza, ya sin sentir vergüenza, ya sin sentir dolor, porque ya hasta perdonaron a sus papás. Muchos ven eso como una película, como cuando usted ve una película y tiene un recuerdo de algo, pero que ya actualmente no lo afecta. Porque en la medida que yo conocí a Cristo, su amor, su palabra, y cambió mi corazón, ¿qué cambió? Mi vida. Cambiaron mis sentimientos, mis patrones, mi manera de pensar. Antes vivía amargado con mis papás, vivía sin perdón y me convertí. Ahora oro por ellos, los visito, los amo, los cuido, aunque no fueron los mejores padres. Quiere decir que el Evangelio sana, ¿cierto, hermanos? El Evangelio nos da un nuevo corazón. El Evangelio en un sentido puede decir que nos quita esos collares de tristeza, de heridas que heredamos de nuestros padres. El Evangelio es maravilloso. Es como cuando usted tiene ese computador viejo, dañado y lento, y usted lo manda al ingeniero, el ingeniero quita el disco que está dañado, le pone uno nuevo, lo formatea y el computador como vuelve a ser algo totalmente nuevo, ¿no, hermanos? Así veníamos nosotros, veníamos lentos, dañados, heridos, marcados. Y al venir Cristo a nuestra vida, todo eso ¿qué? Cambió. Dios hizo una cirugía en el corazón, hermanos, donde quitó todas esas marcas, manchas que habíamos recibido de nuestros padres. Jane Hunt dice lo siguiente: como Dios promete un nuevo corazón, este nuevo corazón comienza a ser perfecto en muchos sentidos. Recibe una cura, donde se reemplaza el odio y donde se sana la amargura. Hay una nueva vida, una nueva libertad, un cambio. Cambió el corazón, cambió la vida. Comenzamos a ser amables con quien no merece y a perdonar lo imperdonable. Todo esto es posible por Cristo, por su Evangelio y por el nuevo corazón que hemos recibido. Entonces, hermanos, muchos de nosotros, al creer en Cristo, nuestra historia comenzó totalmente de cero. Fuimos hechas nuevas criaturas. Y no solo recibimos un corazón, dice ahí en el verso, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, ya Dios mismo viene a morar en nosotros por la persona del Espíritu Santo. Ahora Él nos consuela, ahora Él nos ayuda, Él nos anima, ahora Él nos enseña. Qué cosa maravillosa, ¿no, hermanos? Ahora Dios viene a nuestro corazón, viene su Espíritu Santo. Y ahora dice en el verso 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces hay un trasplante de corazón donde nuestra vida pasa a estar en rebeldía, en endurecimiento, a estar viviendo de una manera agradable a Dios. Eso es lo que Pablo decía en Gálatas. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Eso diríamos que es el impacto del Evangelio. Entonces muchas de las heridas, muchos de los problemas, muchas de las tendencias que vivimos o de las cosas que faltaron en nuestra crianza, ahora al venir el corazón nuevo, todo eso recibe un cambio, una transformación. Ahora somos nuevas criaturas
en Cristo. Ahora, después de ver lo que hace el Evangelio, hermanos, vamos a darnos cuenta que aunque el Evangelio hace nuevas todas las cosas, hay algo que John Stott y Owen y otros comentaristas hablan, especialmente comentando Romanos, y es el asunto de el rezago del pecado o las inclinaciones del viejo hombre. ¿Qué significa eso? Una cosa es la salvación en un sentido y otra cosa es la santificación. En la salvación yo soy hecho una nueva criatura, tengo un nuevo corazón. Pero en mi proceso de crecimiento espiritual y de santificación yo tengo una lucha. Y esa lucha es entre el nuevo hombre y el viejo hombre. Y el viejo hombre todavía tiene recuerdos, hermano. El viejo hombre todavía tiene deseos. El viejo hombre todavía tiene inclinaciones. Entonces, por más que un cristiano, por ejemplo, una persona que fue esclavo al alcohol, o una persona que tuvo tendencia, cualquier tipo de pecado dominante, cuando se convierte, él es perdonado, él es limpio y él es libre. Pero eso no quiere decir que en su caminar esas tentaciones no vuelvan. ¿Sí es así o no es así? Yo he tenido hermanos que me dicen, hermano, cuando yo antes de convertirme era una persona grosera, solo decía barbaridades. Cuando me convertí, el Señor quitó eso de mí. Pero a veces cuando viene como que... ¿Cierto, hermanos? Eso es lo que los puritanos llamaban los rezagos del pecado. Entonces, un cristiano de manera general, hermano, es una nueva criatura. Tiene un nuevo corazón. Dios ha hecho una cirugía profunda en él. Ahora, ¿es posible que tengamos los rezagos? Es posible. ¿Algunos más evidentes? Sí, que otros. Por eso entender estas cosas nos va a ayudar sobre todo, hermanos, en nuestro ambiente matrimonial. Entonces, el salmista decía, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Entonces, hay cosas, hermanos, que en nosotros son rezagos. Ya no son, digamos, una marca, una conducta, son rezagos. Rezagos del viejo hombre que por un lado tienen que ser tratados. Rezagos que tienen que ser puestos a los pies de Cristo. Rezagos que no nos deben dejar o no debemos ceder a ellos de tal manera que nos dominen. Veníamos hablando, hermanos, de la autoridad y el efecto de los padres en nuestra vida. Por ejemplo, si yo viví en un hogar donde para mi papá fue muy fácil divorciarse, hermano, aunque usted sea una nueva criatura, ese camino siempre va a estar ahí cerca. Ese camino va a estar ahí cerca. ¿Te van a escuchar la hermana que dice, mi mamá pudo sola? Yo puedo sola. ¿Sí? ¿De dónde aprendió eso? De su mamá. Entonces hay un viejo hombre que necesita ser ¿qué? Crucificado, con tendencias, con deseos. Ya en un asunto, no somos personas heridas, pero sí tenemos cosas que todavía nos pueden inclinar. Y entender estas cosas nos va a ayudar a buscar el camino de la verdad, del evangelio, de la santificación, para tratar con estos asuntos. Puede ser un asunto de miedo. Hermano, a veces usted va a hablar con una persona, solo la está aconsejando y la persona comienza a llorar. Usted no entiende por qué está llorando si usted no le dijo nada fuerte. Usted habla con su esposa y su esposa comienza a llorar y usted en su mente piensa, no le he dicho nada para que llore. ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está llorando? Es una pregunta que yo creo que muchos nos hemos hecho en algún momento. Muchas veces eso tiene un trasfondo de maltrato, que muchas veces, por un lado, hermanos, no lo hemos entendido. Por otro lado, no lo hemos tratado correctamente. Volvemos a la situación. Muchas veces usted ve a su hijo hacer algo y usted de una vez arranca como con una escopeta con sus palabras. ¿Dónde usted aprendió eso? Bueno,
Entonces hay cosas que ya no son una marca, digamos, en el creyente, pero son rezagos. Rezagos del viejo hombre que necesitan ser cuidados, atendidos y tratados, hermano. Tratados. A veces uno se ha encontrado con situaciones así, hermanos. Hermano, tengo una lucha tremenda. Yo me siento inclinado y atraído a los hombres. ¿Por qué, hermano? No sé, hermano, es una lucha tremenda. Y uno comienza a escuchar a la persona, padre ausente totalmente, madre demasiado protectora, y esa figura de paterna la quiere suplir con otros varones. Tremendo, ¿no, hermanos? Rezagos de esos asuntos. Yo les decía, hermanos, hay cosas que aquí no vamos a tratar. La idea, yo solo estoy como moviendo el tapete. Yo sentía del Señor que nosotros como que íbamos a mover el tapete. ¿Por qué? Porque queremos hacer un grupo para hermanos, hermanas, que a este punto todavía cargan con pensamientos, sentimientos y cosas que marcaron su vida y aún no han sido sanadas. ¿Qué vamos a hacer en ese grupo? ¿Para qué? Vamos a orar juntos, vamos a tratar algunos materiales, porque en muchos casos necesitamos una sanidad plena en cosas que estamos viviendo y luchando. Yo les decía, en una predicación es difícil tratar eso, hermanos, ¿cierto? Eso requiere un trabajo más profundo. La idea de nuestro taller es abrir una puerta para comenzar a tratar aquellos asuntos de manera más personal, de manera más íntima. Ahora, ¿yo cómo sé? Bueno, según lo que estamos hablando, hermanos, hay cosas que se evidencian. Por ejemplo, conductas, sentimientos y tendencias negativas en nuestro corazón que pueden estar ligadas a ciertas cosas. ¿Cómo qué? Ansiedades, depresiones, amargura. Una que es bien clave en estas cosas es falta de perdón. Eso ya evidencia que hay algo en su corazón o en nuestro corazón que va a requerir un trato, claro, no es un trato psicológico, un trato a la luz de la verdad, a la luz de la comunión y a la luz del compañerismo. Entonces vamos a leer un pasaje ahí en Santiago 5 que nos va a servir de base para ese tipo de trabajo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces miren, mi hermano, el contexto aquí es una enfermedad física donde se trae a los ancianos, orar por la persona, y en medio de lo que está hablando Santiago, él habla de varias cosas. Una, que muchos de nuestros pecados, de nuestras realidades, muchas veces no son tratadas porque no son tratadas. Y la confesión de ciertos pecados nos libra de los pecados, hermano. Pero una de las cosas que uno se da cuenta es que muchas veces sufrimos y cargamos cosas, y muchas de esas cosas están adentro pero nunca salen. Como nunca salieron, siguen estando ahí. Entonces la confesión, hermano, es tan saludable. Por eso hablábamos de ese pequeño grupo íntimo que vamos a tener con algunos o algunas, donde vamos a dar la oportunidad de que usted pueda contar, de que usted pueda de pronto contar algo que lo marcó, que ha venido luchando con eso, que lo atormenta y que todavía no le da paz. ¿Sí? Hermanos, la confesión en estos asuntos es muy sanadora. Yo estaba en otro país y un hermano me decía, hermano, yo tengo algo que me atormenta. Yo, ¿qué es lo que lo atormenta, hermano? Hermano, yo tuve una experiencia de niño que me marcó. Toda la vida le he luchado con eso. Y yo siento que eso ni dormir me deja, hermano. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio, hermano? 20.
Nunca se lo ha contado a nadie, nunca. Y tras del hecho eso todavía hasta predicar el evangelio me cuesta, hermano, porque eso todavía lo tengo aquí. Es como si eso me persiguiera. Él me contó, oramos, yo le di algunos consejos. Después hablé, hermano, ¿y cómo está? Libre. La confesión, hermano, es tan sanadora en muchos casos, sobre todo en estos que estamos tratando. Entonces muchas veces venimos con una vida que Cristo ya perdonó, limpió, pero todavía vienen esos fantasmas, eso que nos... Yo creo que muchos hemos experimentado la gloria de la confesión, ¿no? Como una práctica cristiana saludable. Richard Foster dice eso. La práctica de la confesión debería ser algo como la oración, donde yo pueda abrir, donde yo pueda... Ahorita lo vamos a ver mucho en los temas siguientes, donde yo pueda contar lo que sufrí, lo que viví, cómo eso me marcó, y donde yo pueda, como dice ahí, confesaos, orad. Miren cómo están esas palabras. La confesión nos lleva ¿a qué? A la oración. Y si le ponemos otro ingrediente ahí más bueno, que es la palabra, la renovación de entendimiento, la comunión, ¿eso va a resultar en qué? En sanación, en sanidad. Claro, ahí está en un contexto físico, pero nosotros sabemos que hay cosas que pueden ser una enfermedad emocional, mental, que podemos cargar. Entonces, a veces nunca hemos tenido como una oportunidad, y en ese sentido decíamos que queríamos un trabajo pastoral, en el sentido de tener algo más pequeño, más íntimo, donde cada uno de nosotros pueda, no todos los que quieran participar, poder abrir, especialmente cuando hay cosas que todavía están nos cargando. Entonces decía alguien comentando este pasaje: yo requiero ser honesto con mis luchas, yo requiero pedir ayuda, yo requiero a alguien que me entienda. El aislamiento, el silencio muchas veces empeora las cosas. Estás tan enfermo como tus secretos. Y el hecho es que entre más te escondes, más enfermo te pones. Estoy en una ciudad, hermanos, tratando el caso de un pastor. Hermano, 40 años sirviendo en la iglesia. Y un asunto terrible ahí en la iglesia y en la familia. Los hermanos oren. Y el Señor le puso en el corazón al hermano, a uno de los hermanos que estaba orando: ve y habla con él. Uno de los ancianos de la iglesia. Hermano, el Señor me puso a hablar con usted. ¿Usted sabe cuál es la raíz de todo esto? No, sigamos orando. Seguía orando y el Señor le ponía la carga al hermano. Ve y dígale al hermano que... En la segunda vez que va el hermano a hablar con él, el hermano le dice: hermano, bueno, hay un asunto que... yo tuve un problema de niño. Y yo me refugié desde niño en la pornografía por eso. Hermano, y llevo, un hombre casi de 80 años. Y llevo con esa lucha toda la vida. Nunca tuvo alguien que lo confrontara, alguien con el que él pudiera confesar, alguien que buscara esa libertad, hermanos. A veces nosotros estamos presos de cosas, estamos cargando cosas, estamos viviendo cosas y las mantenemos ahí debajo, hermanos, ahí en secreto, y eso no nos sana. La bendición de vivir una vida libre, ¿cierto, hermano? La bendición de vivir una vida plena, la bendición de vivir una vida con el gozo del Señor, pero para eso muchas veces nosotros necesitamos experimentar estas cosas que dice la palabra: confesión, oración, usar la verdad de las Escrituras para tratar esos asuntos y poder ser sano. Ahora, hermanos, eso requiere cierta valentía, ¿cierto? Confesar requiere cierta valentía. Pero piensen esto: es mucho mejor buscar ayuda, confesar lo que estamos viviendo, con lo que estamos luchando, que seguir cargando con eso. A veces cargamos con cosas por años y años, innecesariamente. Entonces, confesar significa
sacar del escondite, decía alguien. Abrir mi vulnerabilidad buscando la ayuda, la guía y el poder de Cristo. Y claro que Santiago dice ahí, confesaos vuestras ofensas unos a otros. A veces uno dice, no, hermano, yo ya lo confesé a Dios. Y si usted confesándolo a Dios fue limpio y sano, qué bendición. Muchos hemos experimentado eso, hasta en la conversión. Pero si usted después de algunos años de confesárselo a Dios aún sigue estando, usted va a necesitar la ayuda de otros. Y para eso está la iglesia, ¿no, hermanos? La iglesia está para que nos enseñen, nos ayuden, oren por otros, nos escuchen, nos pastoreen. Entonces ese unos a otros es muy importante, hermano. No somos islas. ¿Sí? Es muy triste cuando una familia pasa por una crisis y en vez de ir a la comunión, abrirse, orar, tratar el asunto, se aísla. Eso empeora. Eso empeora, hermanos. Entonces ese confesaos vuestras ofensas unos a otros, sumándole el orar unos por otros, trae la expectativa de poder ser plenamente limpios, plenamente libres. Entonces, en este primer tiempo, queríamos mostrar cómo el Evangelio puede hacer un cambio radical, pero en aquellos casos donde ese cambio no incluyó de una manera plena una sanidad de nuestro corazón, especialmente en algunos asuntos, vamos a hacer un trabajo un poco más personalizado, más íntimo, más personal, un grupo bien pequeño. Por eso no queríamos hacer el taller abierto, queríamos hacer más local. Bueno, gracias al Señor por los hermanos que nos están visitando. Soacha es casi de Ciudad Bolívar, y los hermanos que nos están visitando, es una alegría. Pero la idea, hermanos, era poder abrir el espacio para poder trabajar un poco más, sobre todo con las hermanas, porque generalmente la mujer tiende a ser en estos aspectos un poco más afectada que el hombre, esos asuntos. Entonces, ahorita cuando les demos la hojita a los talleres, al final hay una parte donde si usted quiere, mi hermana, donde si usted tiene algo que quisiera tratar, o yo quiero que el grupo sea también de hermanas que ya experimentaron y fueron limpias y libres de eso, ustedes puedan participar y podamos tener ahí un trabajo corto de algunas semanas con ellas. Vamos a tratar unos materiales, hermano, unos libros buenos en esas áreas del Evangelio, centrados en Cristo, para entender eso por la palabra y practicar lo que dice Santiago, ¿no? Oración, comunión y sacar algunos asuntos a la luz. Entonces, eso ahorita lo vamos a hacer en el taller. Yo termino acá mi parte haciendo algunas aplicaciones, hermanos. La primera aplicación, que ya la decía y quiero resaltarla, hermanos. Yo creo que necesitamos más ver cómo Jesús veía las cosas. Jesús veía las multitudes y tenía compasión de ellas. Estos últimos años, una de las cosas que yo creo que el Señor más me ha llevado a entender es la importancia de ver con misericordia a las personas. No todos somos iguales, hermano. No todos hemos vivido las mismas experiencias. No todos venimos de un mismo contexto. No todos tuvimos los mismos padres. No todos tenemos la misma vida. ¿Sí? Yo hablaba con alguien en estos días, hermano. No puede usted medir a esa persona con la medida suya, porque la vida de ella, las experiencias son diferentes a la suya. Y eso nos debe llenar de compasión, hermano, misericordia. A veces usted está tratando con un chico, con una chica, o con un joven, o con ya una persona adulta que nadie la amó, que nunca nadie la instruyó. La abusaron desde pequeña, fue expuesta. Entonces usted llega a darle un consejo, a pedirle que obedezca, le va a costar. Claro que eso no debe llevarnos a justificar el pecado, pero sí me debe llevar a entender y a tratar a esa persona como alguien que viene herido. Yo creo que necesitamos tener unos ojos más de compasión, hermano, hacia las personas. No solo para tratar sus asuntos, sino para orar por ellos, para ser más sensibles. Yo creo que la iglesia necesita recuperar esos ojos de misericordia.
¿sí? Porque definitivamente a veces tenemos personas que vienen de circunstancias muy tristes y hay que ser pacientes, porque también la experiencia nos ha mostrado que Cristo transforma, hermano. Cristo hace unas cosas maravillosas, pero hay que tener mucho amor, mucha paciencia y mucha misericordia. Entonces, mi primera aplicación, hermanos, es que Dios nos abra un poco más el entendimiento para tener un corazón más pastoral hacia las realidades que estamos viviendo como iglesia. Nosotros vivimos en un contexto muy vulnerable, hermanos. Nuestra localidad, hermano, los hermanos que están predicando, comenzamos a subir la montaña y lo que usted se encuentra ahí para arriba, hermanos. Eso significa que tenemos que tener un corazón que entienda un poco las luchas, las necesidades y las realidades con las que vienen las personas. Segundo, hermanos, mi hermano, usted como papá tiene una responsabilidad tan grande, hermanos. Usted como papá no puede ser una persona ni ausente, no puede ser ni una persona violenta, y mucho menos debe ser una persona dominada por otras cosas. Porque las marcas que usted va a dejar sobre su hijo van a ser marcas que lo sigan toda la vida. Entonces, que estas cosas también nos lleven a reflexionar cómo estamos trabajando con nuestros hijos, ¿no? Yo a veces estudiando estas cosas, yo pensaba, Señor, yo con mis palabras cuántas veces herí, maltraté, con mis actitudes, cuántas cosas que uno a veces ve que todavía pesan, ¿no? Entonces que el Señor nos ayude a tener en cuenta un poco el trabajo que estamos haciendo con nuestros hijos. No debemos repetir el mismo ciclo de abuso o de abandono que vivimos nosotros.